un noticioso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. Continuamos en el rumbo de la mañana, el programa que está marcando el rumbo del país. Ahora pasamos a la línea de opinión de esta mañana, iniciando con el comentario de nuestro coordinador, Elvin Castillo. Gracias a Delvis Santos y gracias a toda la gente que nos sintoniza en este rumbo de la mañana. Y yo voy a tratar un tema hoy muy importante que yo quisiera que, como dicen, que estos programas los graban, que el DNI lo graba, que en Palacio lo graban, yo no sé, que se lo mandan al presidente. Yo quisiera que este comentario de hoy, como cada uno de lo que hacemos cada día, todos los integrantes de este equipo, le pongan mucha atención los amigos del gobierno. Miren, el día de ayer salí en la prensa nacional que el gobierno va a implementar la revista o la revisión de los vehículos para poder transitar, algo que está en la ley, establecido en la Ley de Movilidad y Tránsito 63-17. Algo que yo había cuestionado en el pasado en este programa y desde hace años, porque yo establecía que si este país es uno de los países con mayores índices de accidentes de tránsito, una de las principales razones para que eso fuera así era el hecho de que las autoridades, aún estando en una ley, no revisaban anualmente la calidad de los vehículos que circulaban, no revisaban el estado. Y entonces usted ve cómo hay camiones con goma lisa, guagua de concho, carro de concho, vehículos de carga que no tienen los frenos en condiciones, que no tienen la iluminación en condiciones. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que un estado no pueda anualmente inspeccionar el parque vehicular para que todos los vehículos estén en condiciones de circular? La famosa revista. Y yo cuestionaba eso. Bueno, veo ayer que el gobierno anuncia que va a entrar en implementación la revista. Digo, qué bueno, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema? Que nuevamente el gobierno dice que eso se va a hacer en una alianza público-privada. Y aquí surgen preguntas. Pero es que el Estado no tiene capacidad para gerenciar ni administrar nada en el gobierno. O sea, nada. Ni siquiera eso que simplemente sería construir o aliarse, ¿verdad? A talleres que ya están establecidos en todo el territorio nacional para que un vehículo agote un proceso de inspección básico, vamos a decir de alguna manera, de frenos, de luces, de los bushing y de todas estas piezas mecánicas para determinar que están en condiciones. No, una alianza público-privada, pero perfecto. Vamos a suponer que el Estado está en crisis, que el Estado por todo esto de la pandemia no tiene muchos recursos y decide hacer una alianza público-privada para las revistas. No hay problema, el Intran, ¿verdad? Ahora, oigan estos detalles que yo les he traído a ustedes para compartir, que el Intran y el gobierno deben explicar claramente esto. Ojalá que me estén grabando. Porque se ha dicho que la empresa que va a representar el capital privado en esta alianza público-privada para el tema de la revista se llama Castillo Holding Company, que es una empresa que va a representar el sector privado en esta alianza con el Intran, con el gobierno, para este proceso de las revistas. Perfecto. Yo, como soy medio acucioso, veo esta empresa, Castillo Holding Company. Digo, pues yo soy apellido Castillo. Déjame yo tratar de buscar mediante el internet quién es el presidente de esta empresa, quiénes son los dueños, los accionistas, para ver a quién es que esto se le está entregando, ¿verdad? Bueno, pues yo me encuentro con la sorpresa de que esa adjudicación que se le hizo a la empresa Castillo Holding Company se produjo nada más y nada menos que el 30 de abril del año 2020. Eso quiere decir que el Intran le adjudicó a esta empresa que está anunciando ayer eso en la pasada gestión de gobierno, en la transición prácticamente, el 30 de abril del año 2020. O sea que esa adjudicación no es de este gobierno, esa adjudicación se hizo al final del gobierno pasado. Perfecto, usted me dirá, bueno, Elvin, pero
¿qué es lo malo de eso? Porque si este director del Intran llegó nuevo y ya eso se había adjudicado, pues debe haber continuidad de Estado, ¿verdad? No hay problema, hasta ahí no hay problema. Pero fíjense dónde comienzan a surgir los problemas. Esa adjudicación se hizo el 30 de abril del 2020. Pero según informaciones que manejamos, esa empresa se creó el 20 de abril del año 2020. O sea, 10 días antes de que se le adjudicara este negocio. Primera sospecha, ¿verdad? Crean la empresa 10 días antes y 10 días después le adjudican ese contrato, que es un contrato muy millonario. Perfecto. Pero además de eso, seguimos investigando y surge la información por parte de un periodista venezolano. Yo no puedo afirmar que eso es cierto, pero eso debe investigarse. Que el presidente de la compañía Castillo Holding Company es el señor Leopoldo Castillo Bozo, que es una persona que fue acusada en Venezuela por defalcar bancos, por cometer estafas en el negocio de los seguros y que incluso le fue cancelada la visa estadounidense para viajar a Estados Unidos por sus vínculos delictivos en distintos negocios. Oigan esto. Supuestamente el presidente de esa empresa, a la que el gobierno actual está anunciando ayer con bombo y platillo que le va a entregar el tema de la revista en una alianza público-privada, el presidente está buscado por la Interpol y todo esto. Y según esa investigación de un periodista venezolano, salió corriendo para acá a poner negocios para Panamá y para las islas del Caribe. Entonces yo vuelvo aquí y pregunto lo que yo me decía en estos días y que le hablaba a ustedes sobre esto. Cuando se vio el asunto de Banca América, que también era un venezolano, que ya había creado bancos en Panamá, bancos en Antigua y Barbuda. ¿Cómo es posible, primero, que esta gestión de Luis Abinader, porque tengo que reclamarle a esta, porque es la que está, recibe el Intran, el señor Rafael Arias, ¿verdad? Después, el 16 de agosto, en esos días, en agosto o en septiembre del año 2020, recibe el Intran y se encuentra con que en abril hubo una adjudicación para ese negocio millonario. Pero no revisa, parece ser, digo yo, que 10 días antes de que le adjudicaran, fue que se creó la empresa que ganó un contrato multimillonario en este país. Antes de continuar con ello en este negocio. Pero entonces parece que el señor Rafael Arias tampoco investigó los antecedentes del presidente de esta empresa. Porque si yo lo conseguí fácil, ellos debieron investigar en qué circunstancias una empresa que se crea 10 días, a los 10 días le dan un contrato multimillonario. Y entonces, con el prontuario que se les indica a este señor, que reitero, yo no puedo decir que es así, pero las informaciones que circulan son de que el señor ha cometido estafa, ha cometido actos de corrupción en su país natal en Venezuela y que incluso la visa americana le fue retirada. Y con ese tipo de alianza público-privada es que este gobierno le está vendiendo y le está entregando los bienes públicos o el derecho a ofrecer servicios públicos a este país. Yo quiero y quisiera, ¿verdad? Y ojalá que hoy el director del Intran, el señor Rafael Arias, pudiera llamarnos, pudiera hacer contacto con nosotros para desmentir esa información que yo manejo. Ahora, es una información pública, es una información que está ahí y es un negocio multimillonario del que yo le estoy hablando. Para que ustedes tengan idea, una idea, son 50 estaciones de inspección que se van a construir a nivel nacional y se van a comprar cientos de equipos tecnológicos de avanzada para poder evaluar todo el parque vehicular de este país. Entonces yo digo que el señor Rafael Arias, desde que llegó al Intran, cada vez que sale una información es una información negativa. No se podía resolver el tema de los Uber y los taxistas en Higüey en Punta Cana. Cada vez que sale una noticia del Intran es un huevo. Entonces yo quisiera, ¿verdad?,
que el director del Intran, su director de comunicaciones o alguien nos llame y nos explique primero si esta cronología que yo he hecho es mentira, si no fue verdad que se le adjudicó el 20 de abril del 2020, el 30 de abril del 2020, si es mentira que esa empresa se creó el 20 de abril, 10 días antes, y si es mentira que este señor tiene ese prontuario en Venezuela, el presidente de esa empresa. Entonces, yo pregunto, ¿es que este gobierno no investiga, no escudriña antes de asociarse o vincularse a estas alianzas público-privadas? Pregunto, ¿es que el gobierno no tiene capacidad de gerenciar nada, de administrar nada, que todo tiene que estársele entregando ahora al sector privado para que sea quien lo administre? Porque yo le voy a decir a usted una cosa, este pueblo no votó por el sector privado, este pueblo votó por el PRM para que administre los bienes públicos. Y ojo, yo no estoy en contra de que hayan alianzas público-privadas si son buenas y si son positivas para el Estado y para el pueblo. Pueden haber alianzas, pero no sé si son cosas mías. Yo siento que todo que lo estamos privatizando, todo lo estamos entregando, en todo nos estamos aliando. Entonces, a veces, como hay una corriente de alianzas, de privatizar muchas cosas, se le puede ir debajo de la mesa al presidente cositas como esta. A lo mejor el presidente no sabe que esa empresa que el Intran está anunciando ayer que le va a adjudicar eso fue de la gestión pasada. A lo mejor el presidente no sabe que esa empresa la crearon 10 días antes de entregarle ese contrato millonario. Y a lo mejor es posible que el presidente no sepa que el presidente de esa empresa tiene ese prontuario del que se habla. Ojo, yo no puedo certificar que sea así. Es una información pública que está en todos lugares si usted la busca ahora mismo. Entonces yo pienso que el Estado, el Intran, debe ser más cuidadoso y explicarle a este país, primero, por qué le dio continuidad a una licitación o a una adjudicación que parece ser sospechosa. Y también me pregunto dónde está el señor Carlos Pimentel de compra y contrataciones para estas cosas. ¿Dónde está? Que precisamente ayer lo vi que hizo público un señalamiento sobre el asunto del PNUD, que el Ministerio de Educación, pero el PNUD también estaba en la gestión de David Collado de la alcaldía y él no dice nada. Entonces, ¿por qué Carlos Pimentel tiene uno malo para un tema y el mismo tema en otro ni lo menciona? Son preguntas que me surgen. Entonces, aquí, Isidro, hasta aquí lo dejo. Ojalá que el Intran pueda aclarar esto. Pero de entrada, ojo, yo saludo que ese tema de las revistas se implemente. Se necesita y es necesario. Si tiene que ser con una alianza público-privada, que sea, pero que sea transparente. Y que el Intran investigue todo esto que yo he denunciado en el día de hoy en el Rumbo de la Mañana. Rumbo de la mañana.